Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día, porque es la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Si tienes tu diario de Eclesía, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura. Busca la fecha de este día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS, L-E-A-S. Nuestro refrán que usamos es bueno que leas. A ver, despierta a la persona que está a tu lado y dile, es bueno que leas la palabra de Dios. Te invito también a hacerle like en Facebook y en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación, como esta programación. Invita a un amigo que participe contigo en solo un capítulo al día. Yo estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida, tu favorita, pero hoy estaremos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 15, del 1 al 41. Pero antes de hacer eso, como es nuestra costumbre, vamos a orar e invitar la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te invitamos a este día. Gracias que nos diste un nuevo día donde nos despertamos, Señor, para tener comunión, comunidad, tener esa relación contigo, y de esa manera venimos a ti, a tu palabra, para aprender algo nuevo que necesitamos para este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, digan amén, por favor, chateen conmigo, amén, gloria a Dios, gracias Dios por un nuevo día, lo que les nazca en su corazón, pero participen conmigo para saber también que están interesados, están participando con nosotros en esta programación. Bueno, entramos a este capítulo y la categoría que comienza ahí es el Concilio de Jerusalén. El primer verso del capítulo 15, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Entonces ahí estamos, ahí está la enseñanza de estos que empezaron a enseñarles a los creyentes. Dice, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Entonces ya ahí tenemos el escenario, la escena que está sucediendo. Unos hermanos vinieron a enseñarle a los creyentes que tenían que ser circuncidados, lo que era la demuestra de un pacto con Dios, con el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento. Bueno, y sabemos que aquí nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ellos estaban viviendo el Nuevo Testamento. Y por eso dice, discutieron con vehemencia, estaban en contra de los nuevos creyentes, aún gentiles. Recuerdan que Pedro recibió esa visión y Pablo es considerado el apóstol a los gentiles. Aquí todavía no lo consideran así y por eso lee la Biblia de esta manera. Finalmente la iglesia, lo que sería la organización de los discípulos, de las personas que estaban recibiendo, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles. Reconocemos que dentro de ellos Pedro era el primer apóstol y esta reunión, este agrupación de apóstoles estaban saliendo de Jerusalén, por eso los enviaron ahí. Y dice, y con los ancianos sobre esta cuestión. Verso 3, la iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenecia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos que los gentiles también se convertían. Eso es precioso. No tenían Facebook y redes sociales. En esos días no podían enviar textos o llamadas. Entonces paraban en cada lugar para dar esta nueva revelación que para alegría de todos, dice, que los gentiles también se convertían. Verso 4. Cuando llegaron a Jerusalén toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos,
dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, donde previamente Pablo era terrible, perseguía a la iglesia, los mataba básicamente. Bernabé, siendo un hijo de ánimo, lo ligaron con Pablo para demostrarle. Muchos reconocen que Bernabé era mayor, tenía influencia, conocimiento, sabiduría, pero también era de recursos, él tenía recursos. Y Pablo y Bernabé los ligaron juntos para que el mayor, Bernabé, pudiera enseñar y encaminar a Pablo para que entrara a esta nueva agrupación, a esta nueva fe. Y dice, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta, díganme conmigo secta, de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados. No sé por qué le puse esa voz, pero pienso que ellos eran religiosos. La Biblia nos dice eso. Jesucristo trató fuertemente con estas sectas fariseos, saduceos, que no creían en quien era Jesucristo. Entonces ellos exigían la ley. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Los querían convertir completamente en judíos en vez de ser salvos realmente en lo quién eran ellos, en ser gentiles. Es decir, por ejemplo, a mí me querían convertir, aún siendo mexicano, en un judío, en un israelita, por seguir las leyes y por ser circuncidado, recibir la seña del pacto de Dios que Dios le dio a los judíos, pero estaban forzando, exigiendo lo que era la ley de Moisés. Verso 6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia, las buenas nuevas, el evangelio, y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros, dice Pedro. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Qué bello, nos está representando muy bien Pedro aquí, nos está defendiendo aún. Verso 10 brinca. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Escuchen la manera que lo dice, que no pudieron en el pasado y ahora le estamos poniendo el yugo a estos gentiles que ellos tampoco lo van a poder hacer. Si nosotros, los elegidos, escogidos de Dios, no pudimos, menos ellos tampoco. Verso 11. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Si eres gentil, di amén. Puedes chatear conmigo diciendo amén a los gentiles, ¿verdad? Verso 12. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Ahora, Santiago, el medio hermano de Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, ahora también nos está defendiendo. Entonces llevamos a Pablo y Bernabé, y aunque no son apóstoles, pero Pedro sí era apóstol y él nos defendió, por decirlo de esa manera, en contra del concilio y los ancianos que estaban ahí, y aún las sectas. Y ahora Santiago usa el Nuevo Testamento para enseñarles a los ancianos con gran sabiduría la interpretación de los profetas de que habían profetizado, como está escrito, verso 16: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad
los gentiles, busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Mira, ahí yo me incluyo con Santiago. Yo como pastor le digo, cualquier persona puede y debe que venir a los pies de Cristo Jesús. Como cristianos, como iglesia, como pastores, no debemos ponerle obstáculos de que no te vistas así, deja de fumar, todas esas leyes humanas de lo que es el pecado. Yo entiendo que hay cosas pecaminosas o pecados que no debería entretener la iglesia, pero aún así yo tengo y sirvo a un Dios que es más poderoso que cualquier pecado que ahorita te ataca a ti o estás enredado en cualquier pecado. Santiago dijo, no debemos ponerles obstáculos, y yo no le pongo obstáculos a la persona. Si están viviendo en pecado y se quieren casar, yo inmediatamente ese mismo día, si desean y si lo quieren hacer de todo corazón, los casamos para que salgan del pecado y lo hagan de la manera mejor que Dios nos ha prescrito. Mira, puedo seguir hablando y enseñando sobre esa parte, lo que representa un obstáculo que no permite a ciertas personas venir a los pies de Cristo. Como Santiago, yo declaro, no debemos ponerle obstáculos a los gentiles, a los pecadores, a las personas que están lejos, que se convierten a Dios. Verso 20. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimento ofrecido a los ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Mira, ahí está diciendo, no, Santiago no está diciendo que hasta que paren de hacer esas cosas no pueden ser salvos. No, él está diciendo, escríbanle, enséñenle, demuestren, disipulen a la gente que no sabe que eso es pecado. Verso 21, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Pero está predicado en las sinagogas judías, en las iglesias cristianas. Los cristianos sabemos las leyes, la palabra de Dios. Los judíos tenían la ley del Antiguo Testamento en las sinagogas. Entonces aquí está diciendo, se ha predicado, es notario, se conoce. Y luego dice la próxima sección, carta para los creyentes gentiles, verso 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros, pero nosotros no los enviamos a esas personas que enseñaron previamente. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestro amado Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso me encanta. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de no consumir o de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien.
Y simplemente dice la nueva traducción, adiós, goodbye, dice, adiós, se están despidiendo. Verso 30, los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Yo me estoy riendo ahorita porque sabemos que los gentiles dicen, especialmente los varones, debemos que circuncidarnos, ¿qué? Y luego exigir seguir la ley. Entonces los gentiles a lo mínimo, gloria a Dios que vieron bien el Espíritu Santo y también ese grupo de no exigir esas partes, pero sí esas pocas reglas de seguir. De nuevo verso 31. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Eso me encanta, que después de buenas nuevas predicaron una y otra vez por mucho tiempo enseñando la palabra de Dios. Se quedaron ahí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Eso nos toca a nosotros, enviar, cuando recibimos las buenas nuevas, de enviar con paz, nuestra paz que Jesucristo nos ha dado, y enviar a esos mensajeros de regreso. Verso 35, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Continúa, Pablo y Bernabé se separan. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso, escuchen, terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a la iglesia. Mira, esa última parte es una de los desacuerdos más fuertes entre ese nuevo liderazgo, pero aún así el Espíritu Santo estaba con ambos, porque no se pelearon de esa manera a herir, a ofender, pero Pablo tenía su mentalidad y aún su entrenamiento que lo forzaba a declarar que Juan Marcos no había terminado el llamado original. Bueno, eso lo vamos a desempacar, enseñar un poquito más mañana en la mañana. Te invito a estar conmigo a las 10 de la mañana, donde vamos a diseminar, vamos a desempacar, vamos a compartir ciertos detalles como es nuestra costumbre. Dios te bendiga. Gracias por invertir un capítulo de la Biblia conmigo en este día. Nos vemos a la próxima.